Muchas personas se están preguntando qué dice la Biblia en cuanto a el virus, en cuanto al encierro en el que estamos viviendo, en cuanto a la salud mental de nuestras familias, en cuanto a muchas de las cosas que están cambiando en la vida diaria, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. A pesar de que la Biblia es un libro que habla de Dios y no de nosotros, podemos encontrar principios muy importantes y espirituales, teológicos que pueden alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestras familias. Una de las historias que sin duda alguna deben reconfortarnos es la historia de la familia que vivió el encierro más grande de la historia, uno de los encierros más grandes que han habido en la historia, sin duda, sin duda el encierro más grande que hay en la Biblia. Una familia que también se preguntaba cuándo podemos salir y que quizás revisaban por la ventana todos los días a ver si ya era tiempo de poder salir y poder regresar a sus vidas normales. Eh, Y bueno, sin duda alguna usted se preguntará a lo mejor quién es esta familia. Y bueno, es la familia de Noé. En Génesis capítulo 8 nos narra la historia de cómo ellos estaban tan ansiosos por poder regresar a sus vidas, poder salir del encierro. Y en el capítulo 8 de Génesis encontramos algunos principios muy importantes para nuestra vida, para entender mejor la historia y para poder aplicarlas también a nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos salir del encierro? ¿Cuándo podremos salir? ¿Cómo va a ser la vida? Una de las cosas que aprendemos de la familia de Noé es que cuando regresaron a la vida, cuando salieron del arca, la vida nunca volvió a ser la misma. Quizá nosotros deberíamos estar preparados para que al regresar a la vida, lo que muchos llaman la nueva normalidad, la vida no va a ser igual, la vida no va a ser la misma y necesitamos estar preparados para eso, sobre todo preparados espiritualmente. Una de las cosas que aprendemos del capítulo 8, la primera cosa que quiero mencionar, está en el capítulo 8, versículo 1, donde dice: entonces Dios se acordó de Noé. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que recordar, que tenemos que entender bien del texto bíblico. Entonces Dios se acordó de Noé, porque cuando lo leemos, quizás superficialmente podemos pensar que Dios no se acordaba de Noé. Es como cuando estamos haciendo algo y de pronto nos acordamos y decimos: ¡ay, estoy haciendo esto! Se me había olvidado, o me mandaron un mensaje y se me había olvidado responder y voy a responder. Entonces suena en una leída superficial como que Dios se acordó de Noé de repente y dice: bueno, tengo a Noé y a su familia flotando ahí en el mundo y necesito hacer algo con ellos. Entonces no, en la construcción hebrea, Dios se acordó de Noé no es como que Dios se había olvidado de Noé, sino todo lo contrario. Dios siempre tiene en mente a Noé, pero ahora Dios decide actuar. Dios decide actuar, Dios decide mostrar su bondad, su misericordia y su gracia a Noé. Entonces eso es la primera cosa que debemos nosotros recordar. El primer punto que debemos recordar de esta historia, lo primero que esta historia nos recuerda, que Dios siempre se acuerda de nosotros. Dios no nos olvida. Dios no nos olvida. A veces nos podemos sentir tan olvidados en medio de este tiempo, pero Dios no nos olvida. Número 2, la prueba termina cuando estamos listos y no cuando nosotros queremos. En otras palabras, la prueba va a terminar, el tiempo difícil va a terminar cuando Dios quiera y no cuando nosotros queremos. Nosotros tendemos a ponerle fecha límite a nuestros sufrimientos, a los tiempos de prueba, a los tiempos de aflicción. Pero, de nuevo, la segunda enseñanza que vemos de este pasaje es que la prueba va a terminar cuando nosotros estemos listos, cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos. En el versículo 4 vemos que el arca de Noé se pone sobre los montes de Ararat. Esta era una señal de que el agua venía disminuyendo. Y podemos ver ahí que Noé y su familia pudo haber pensado: bueno, si ahora está el arca en los montes de Ararat, quiere decir que se está acabando la prueba. Entonces te puede echar a volar su imaginación y pensar cómo Noé y su familia pueden estar preparándose, empacando y abriendo las ventanas y preparándose literalmente para salir del arca, para salir del encierro y volver a la vida. Sin duda alguna esto no era así. Empezamos a leer los versículos que siguen y tienen que, en el versículo 5, esperar 150 días más, y luego en el versículo 4 150 días más, y luego en el verso 5 2 meses y medio más tarde las aguas seguían disminuyendo y ellos: bueno, pero ¿cuándo podemos salir de este encierro? ¿Cuándo podremos salir? Debemos recordar que no era el tiempo todavía, el tiempo es el tiempo de Dios. A pesar de que Dios no creó este virus, estos son igual que en el arca de Noé, son los resultados
en lo que se ha convertido nuestra sociedad. Nosotros mismos, como en el tiempo de Noé, hemos creado este caos. Dios lo ha utilizado para sus propósitos, Dios lo ha utilizado para sus planes. Y esto se va a terminar cuando estemos listos, cuando Dios quiera, y no cuando nosotros queramos o no cuando nosotros nos desesperemos. Y entonces necesitamos aprender a esperar. La prueba termina cuando estamos listos, cuando Dios lo quiere y no cuando nosotros lo queramos. Número 3, la respuesta de Dios no siempre va a ser como nosotros queremos. La respuesta de Dios no siempre será como nosotros queremos. En el versículo del 6 al 12 podemos encontrar que Noé con su familia obviamente quieren salir del encierro y se están preguntando, como nosotros nos preguntamos ahora, ¿cuándo podremos salir? ¿Cuándo podrá volver todo a la normalidad? Noé toma una paloma y la lanza, la manda, la envía a que traiga alguna señal de Dios, a ver si estaba seca la tierra. En otras palabras, Noé quiere saber si pueden salir del encierro. Ellos quieren saber, él y su familia, como nosotros estamos desesperados y que se preguntaban también, y como nosotros nos preguntamos, ¿cuándo podremos salir de este encierro? ¿Cuándo podremos volver a nuestra vida normal? ¿Cuándo podemos volver a nuestros trabajos? ¿Cuándo podemos volver a juntarnos con nuestros amigos? ¿Cuándo podremos regresar a nuestras iglesias, a nuestras fiestas, a nuestros eventos? Esta es la manera de Noé de preguntar, ¿verdad? Y que Noé esté desesperado con su familia, en el buen sentido de la palabra, desesperado, y que quiera una respuesta de Dios. Esto no lo hace un hombre de poca fe, al contrario, lo hace un hombre que confía en las respuestas de Jehová. Entonces él envía la paloma. Después de una semana la paloma regresa y no tiene nada, ninguna señal, y podemos imaginarnos la decepción de Noé, y podemos entender especialmente la decepción de Noé, porque nos hemos sentido nosotros especialmente decepcionados quizá en las últimas semanas, cuando hemos querido una respuesta de cuándo podremos salir, cuándo podremos volver a nuestra vida normal. La gente de verdad estamos apreciando, las personas y todos los seres humanos creo que estamos apreciando cómo era la vida, lo que teníamos, y estamos haciendo planes y diciendo, cuando se acabe el confinamiento, cuando se acabe este virus, cuando se acabe el encierro, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y usted se puede imaginar a Noé y a su familia pensando, cuando salgamos de esta arca, cuando podamos salir a nuestra vida normal, cuando vamos a hacer muchísimas cosas igual que nosotros nos lo imaginamos también. Lo decepcionante es que hoy en día vienen a veces, no sé, algún artículo en internet, algún gobernante, y nos dice, no estamos listos, no es el tiempo todavía, tenemos que seguirnos cuidando. La gente se decepciona mucho, la gente nos decepcionamos mucho porque ya queremos volver a la vida, porque ya queremos regresar a nuestra vida cotidiana. Y bueno, empezamos a culpar a los gobernantes o a ciertas personas, o a los policías, o a los restaurantes, o a la gente que está saliendo a la calle, etcétera. Pero debemos recordar este tercer principio que nos enseña Génesis capítulo 8. La respuesta de Dios no siempre será como yo la quiero ver, como yo la quiero recibir. No va a ser siempre como yo la quiero. La respuesta de Dios no va a ser siempre la que yo quiero escuchar. Después de que Noé envía esta paloma, regresa sin nada. Después envía una segunda paloma, y la segunda paloma regresa y tiene una rama de olivo en su pico. Y sin duda alguna, Noé lo interpreta como esta paloma encontró dónde posar. Quiere decir que el agua estaba disminuyendo significativamente. Y ellos celebran y hacen gran fiesta. Y Noé dice, fíjese qué interesante en la historia, Noé dice que voy a mandar a la paloma otra vez como para confirmar esta palabra de Dios en mi vida, en nuestra vida. Solamente quiero confirmar. Noé la tercera vez envía la paloma. Esto está en Génesis 8 del 8 al 12, del 6 al 12. Envía la tercera vez a la paloma. La paloma ya no vuelve nunca más. Y otra vez pueden entender, podemos conectarnos e identificarnos especialmente con la decepción que Noé puede sentir. Es como que ya sentíamos que íbamos a volver a la vida y no es tiempo todavía. Todavía no es el tiempo de hacerlo. Porque, recuerda este tercer principio, la respuesta de Dios no siempre viene como nosotros la queremos, ni en el momento en que nosotros la queremos. Entonces Noé no recibió la respuesta de Dios como él la quería,
cuando él la quería. Y lo último, la cuarta cosa es la conclusión, que es Noé aprendió, por lo tanto, por estas cosas, por esas tres cosas que vimos. Número uno, Dios no nos olvida. Número dos, la prueba no termina cuando yo quiero, sino cuando estamos listos, cuando Dios lo dice. Y tercero, la respuesta de Dios no va a ser siempre como yo la quiero y cuando yo la quiero. Por lo tanto, Noé aprendió a esperar en el Señor. Por lo tanto, necesitamos aprender a esperar en el Señor. Lo primero que hace Noé al poder salir es adorar a Jehová. Y bueno, ahorita vamos a comentar un poco más sobre eso. Pero aprender a esperar en el Señor no es nada fácil. La gente lo canta, la gente lo dice, la gente lo lee, la gente lo aconseja. Aprende a esperar en el Señor. Esperemos en el Señor. Pero esperar en el Señor no es nada fácil. Ahí podemos recordar en Habacuc, del cual vamos a hablar en otro momento. En Habacuc capítulo 2, él está desesperado y le dice a Dios: ¿me vas a dar una respuesta? ¿Me vas a decir que sí? ¿Me vas a decir que no a lo que te hemos pedido? Y Dios le dice: tienes que aprender a esperar. Esperar en el Señor no es fácil, porque queremos, en nuestro mundo mecánico, individualista, inmediato, donde todo sucede rápidamente, en nuestro mundo de comida rápida, queremos una respuesta de Dios inmediata. Y que Dios nos diga: espera, es lo más frustrante quizá que podemos experimentar como seres humanos, como cristianos, como personas, como creyentes en Dios, como miembros de una familia. Es lo más frustrante que podemos nosotros experimentar, que Dios nos diga: espera. Pero para esperar necesitamos de la templanza. Necesitamos esa cualidad de poder ser dueños de nosotros mismos. En este momento, lo que más necesitamos tener bajo control son nuestros pensamientos. Es lo que el Nuevo Testamento llama la templanza, y lo que muchos llaman ahora la inteligencia emocional. La capacidad de ser dueño de mis pensamientos, y no que mis pensamientos se adueñen de mí. Pero como dice el libro de Proverbios, necesitamos aprender a cuidar las cosas que pensamos. Dicen algunos escritores hoy en día: si no somos capaces de controlar nuestros pensamientos, vamos a sufrir muchísimo en nuestra vida, vamos a tener mucha desesperanza, y sobre todo no vamos a poder esperar en el Señor. Necesitamos controlar nuestros pensamientos. Quizá nosotros en nuestra cultura latina, quizá el mundo entero, pero en nuestra cultura latina somos, quizá por las telenovelas, quizá por las historias que hemos leído, pero le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. No somos dueños en muchas ocasiones de nuestros pensamientos, y le damos rienda suelta a nuestra mente, y hacemos historias donde no las hay, asumimos cosas que no son, y nos enemistamos con las personas porque interpretamos sus palabras de la manera en la que yo lo pensaba, porque interpreté una acción de otra persona de una manera equivocada. Y eso es lo que más necesitamos en este momento de encierro, de confinamiento y de prueba. Y es un estilo de vida que necesitamos desarrollar para el resto de nuestra vida, incluso cuando se acabe esto, cuando volvamos a la nueva normalidad, cuando regresemos a nuestra vida. Como decíamos al principio, que muchos dicen que no va a volver a ser igual, pero sea como sea, cuando volvamos a nuestra vida, necesitamos de la templanza, de la inteligencia emocional, de no hacer historias en mi mente donde no las hay, de no asumir cosas donde no hay que asumir, de dejar que las cosas me afecten tanto. Hace unos días leía un podcast de un psiquiatra español que decía que la mente está diseñada para tomar decisiones en 5 minutos. A menos de que llegue nueva información al caso o a la situación, no deberíamos seguir pensándolo más y más y más. Eso es lo que se llama en psicología rumear, ¿verdad? Y rumear viene de esta acción que tienen las vacas de tener la comida y rumearla, es decir, pasearla por su boca una y otra vez, pasearla por su boca una y otra vez, y nunca la tragan. Otras veces la rumean tanto que a veces la escupen. Y eso es lo que hacemos, según este psiquiatra español decía, eso es lo que a veces hacemos con nuestros pensamientos. Somos rumeantes, los tenemos y los tenemos y los tenemos, y esa es falta de toda templanza, falta de toda inteligencia emocional. No podemos darle vueltas a las cosas tanto tiempo, ¿verdad? Según este psiquiatra, nuestro cerebro está diseñado para tomar una decisión en 5 minutos. ¿Qué voy a hacer con esto que pasó? Voy a seguir adelante, voy a hablar con esta persona, voy a darle carpetazo y voy a seguir adelante con mi vida, o voy a hacer algo, me voy a disculpar, o voy a perdonar, o no lo voy a perdonar, o sea lo que sea.
necesitamos tomar una decisión pronto y seguir con nuestra vida. La falta de salud mental, la falta de inteligencia emocional empieza cuando nosotros le damos vueltas y vueltas a las cosas, cuando tomamos todo tan personal, cuando todos lo tomamos tan a pecho. Yo he sufrido de esto muchas veces, quizá usted ha sufrido de esto muchas veces. Entonces la gente que está a nuestro alrededor no puede decir nada porque entonces nos vamos a ofender. No puede bromear con nosotros porque nos vamos a ofender. No puede decir algo, algún comentario porque lo habrá dicho, lo diría por mí. Y empezamos con una telenovela en nuestra mente. Esto es lo que más necesitamos a la hora de esperar en el Señor. La templanza, el hecho de ser dueños de nosotros mismos, especialmente dueños de nuestra mente. Eso es lo que más necesitamos, aprender a esperar en el Señor, con toda templanza, con toda tranquilidad, ¿verdad? Obviamente con muchas ganas de salir, con ganas de volver a la vida, pero siendo dueños de nosotros mismos, reconociendo que Dios está en su trono y que Dios está utilizando este desastre que nosotros mismos creamos para sus propósitos. Ojalá que cuando nosotros podamos volver a la vida, sea la nueva normalidad, sea la normalidad normal, sea como sea, cuando salgamos, hagamos lo mismo que Noé hizo con su familia al salir del arca. Reconocer que Dios es el Rey de Reyes, levantar un holocausto y adorar su nombre.